Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. En el capítulo de hoy queremos hablaros de lo que significa vivir localizada. ¿Qué supone para nosotras estar localizadas como matronas? ¿Qué supone para vosotras cuándo nos podéis contactar? Os vamos a dar tips de cuándo será mejor que nos llaméis y, por supuesto, muchas anécdotas que nos han pasado a lo largo de estos años. Va a ser un capítulo divertido. Hoy queríamos haber presentado a Victoria, pero está de parto, ya la conocéis yo creo casi todos, pero en su lugar tenemos aquí a Gaby, que va a formar parte del podcast de hoy. De ahora en adelante. Esto es como la vida misma, ya lo dijimos en los anteriores. Bueno, lo primero yo creo que hay que poner un poco en contexto qué es esto de localizada, cómo funciona este servicio, ¿no? ¿Qué características tiene? Os lo contamos siempre cuando venís a la consulta. Nosotras... creo que un elemento muy importante de la forma que tenemos de atender el parto es que hay una atención antes de llegar al hospital. Sabemos, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, que un elemento súper importante de cara a tener un parto fisiológico es llegar al hospital de parto. Y para llegar al hospital de parto, bueno, nuestra experiencia es que es necesario que la mujer en los prodromos de parto en casa tenga algo de asistencia, ¿no? Algo de ayuda. Entonces siempre os damos nuestro teléfono y siempre os animamos a llamar cuando empiezan los primeros signos de parto. Bueno, por supuesto, si tenéis cualquier duda, si hay cualquier emergencia, pero bueno, no, hoy toca hablar de lo normal y de lo bien. Entonces, bueno, pues la idea es que cuando empecéis con signos de parto, o pues, contracciones, o rotura de la bolsa, o un manchado, o tal, pues nos llaméis. Y ahí empieza ya nuestra conexión con vosotras, ¿no? Creo que es importante recalcar que hay que llamar al número, o sea, llamar por tradicional, por la agenda. No porque por muchas mujeres llaman por WhatsApp. Esta es la primera anécdota. ¿Verdad? O sea, muchas mujeres llaman por WhatsApp. Entonces, por WhatsApp, el WhatsApp también está disponible. Las mujeres que vais a dar a luz con nosotras lo tenéis para cualquier duda, cosa que no sea importante, porque el WhatsApp no siempre estamos conectadas, 24/7, para llamadas sí, pero para 5 de la mañana el WhatsApp no, igual lo escuchas ahí entre sueños, pero no estás claro, WhatsApp. Eso. Hay que llamar. Y la llamada de teléfono normal, porque también la llamada por WhatsApp, que eso ya nos está generando. Nosotros ahora el WhatsApp lo vemos todas. Para asegurar que alguien siempre día y noche, no, durante el día puede contestar el WhatsApp. Pero, claro, la que está localizada es solo una. Claro. De las 3, bueno, ahora estamos 3 operativas, pero vamos, cualquiera de las 4, solo una. Entonces, claro, pero si llamas por WhatsApp, nos llamas a todas. Entonces ahí ya tenemos la primera anécdota. 4 de la mañana y no, pero no estoy localizada, no importa, claro. En casa no se duerme. Suena en 3 casas a la vez, ¿no? Sí. Entonces hay 2 elementos. Uno, lo de llamar por teléfono normal y 2, bueno, entender, ¿no? Que un WhatsApp, ¿no? A las 3 de la mañana he roto la bolsa. No. Pues igual no lo vemos porque cuando podemos tenemos la mala costumbre de dormir. Cuando nos dejan. Claro, no, que cualquier cosa de parto relacionada con... creer que estás de parto o alguna mini urgencia o gran urgencia, lo que sea, que creáis que tiene que ser atendido en el momento, hay que llamar. Que a mí romper la bolsa a las 3 de la mañana por WhatsApp y enterarme a las 9 cuando me levanto, me vuelvo loca. Claro, es que es muy difícil. Tenemos muchos tipos de mujeres, ¿no? O sea, claro. Mujeres que se pasan de prudentes y mujeres al revés que necesitan atención inmediata con su molestia, con cada... Que está bien, esa llamada de he tenido una contracción. Ay, con todo el amor, pero he tenido una contracción, yo eso recuerdo una claro, como tenía al lado a mi marido, digo, has tenido una contracción. Dice, bueno, pues ánimo, te quedan 5.000. Pero estamos ahí. Pero ahí, es el inicio. Se empieza con una, ¿no? Es verdad que hay que decir que nosotros les insistimos mucho, ¿verdad? Preferimos que nos llamen. Esa es la clave. Sí, perdona. Sí, no, eso. Que preferimos que nos llaméis pronto porque para nosotras también es importante. Es decir, tú nos llamas, vosotros nos llamáis cuando empezáis y nosotros ya sabemos, os damos las primeras indicaciones, el primer apoyo, porque aunque hayamos hablado mucho en el embarazo de lo que hay que hacer, ¿no? Que la ducha, que el baño, que la pelota... Ya, pero cuando empiezan las contracciones necesitas que te lo vuelvan a recordar, ¿no? Y que te vuelvan a decir, y también la casuística concreta que tenga esa mujer, cómo está siendo, cómo se está encontrando. Entonces esa primera llamada yo creo que es muy importante para vosotras,
os damos información muy, muy interesante, un apoyo que os da mucha seguridad, que al final os permite quedaros en casa tranquilas, ¿no? Porque sabéis que tenéis a alguien a quien llamar o incluso alguna foto, ¿no? Que eso también... Esa segunda parte. Sí. Momento galería del móvil. Momento galería del móvil con todo tipo de mocos, flujos, líquidos, manchaditos, sangres. Pero bueno, a mí me encanta verlos. Porque es verdad. Nos da es raro esto. No, porque es verdad que yo me quedo más tranquila. Sí, ¿sabes? Claro. Sí. Nosotros 100% lo preferimos. Hacemos un triaje telefónico que para mí, de estar localizada, ¿no? Que es complicado. O sea, sí. Mi madre, la pobre, no vive con esto. Ella piensa en estrategias para que podamos hacer el triaje de una manera más eficaz. Su madre, está hablando de su madre, no de nadie del equipo. Porque mi madre dice, pero es que no entiende cómo podemos por teléfono diagnosticar. Entonces cuando yo estoy de guardia y todo me preguntan, ¿te han llamado? ¿Ya te han llamado? ¿Te han llamado? Qué mono. Digo, mamá, me han llamado. ¿Y te vas? O vete ya. Digo, no voy porque todavía no está empezando la señora, la mujer, se va a dar una ducha. ¿Ya vas? ¿Cómo has decidido tú que era el momento de no ir al hospital? Digo, pues la señora tiene su punto, ¿no? Porque hacemos un triaje telefónico que hay veces que es muy complicado, pero también creo que con la experiencia es un grado, por supuesto, y que conocemos mucho a nuestras pacientes, que eso es muy importante. Claro, el habernos visto durante el embarazo en varias consultas, que ya las vas, evidentemente no las conocemos del todo, o sea, no, pero sí que vas viendo pues un poco cómo es, ¿no? De sensible, cómo es, cuánta atención necesita, cómo de insegura es, o si tiene las cosas súper claras, o si es su tercer hijo, o si sabe que va esto, o su historia obstétrica. Eso es importantísimo. Sí, eso es muy importante. Y la experiencia, o sea, tengo que decir que, o sea, si hay un si hay un valor que hay que reconocernos, o sea, que es un aprendizaje, una cualidad bestial, es cómo hemos aprendido con este trabajo a manejar esto y el potencial que esto tiene para que las mujeres estén bien en su casa, pero con seguridad, y vengan de parto franco y la repercusión tan positiva que tiene eso en la progresión del parto, ¿no? Y a la vez el venir tranquilas, porque obviamente si tú no tienes a nadie que te apoye telefónicamente de alguna manera, o sea, que alguien que le puedas mandar esa foto tal, claro, al primer sangradito, o sea, te asustas, pasas un mal rato y te vas corriendo al hospital. Y desgraciadamente en muchos hospitales además te ingresan, porque así no vuelves otra vez, porque así hacen esto es un poco duro decirlo, pero es así, entras por el triaje, despiertas al ginecólogo de guardia, no sé qué, a la matrona, a quien toque, y ya que estás, pues ya que estás te dejan, porque si te vas, ya saben que te estás poniendo de parto, entonces vas a volver en unas horas. Entonces, esto lo hablamos en el capítulo de intervenciones innecesarias, en el que dijimos que era la primera intervención innecesaria, el quedarte en el hospital sin estar de parto. Entonces, cuando nos llamáis, hacemos nuestro triaje, que os vamos a preguntar un montón de cosas y os vamos a dar consejos y vamos a ver cómo os encontráis. No a todas las mujeres les decimos que se queden en casa, hay muchas que nos llaman y nos vamos directamente al hospital. Y por supuesto, ante la duda, siempre hay un criterio que es, o sea, siempre es algo pactado. Y si la mujer, yo siempre se lo decimos, un criterio para ir a urgencias es el miedo, la inseguridad. Que no es un criterio. En casa no estás en casa. Pero la sabiduría de los cuerpos y de las mujeres también es enorme. Y en un contexto de fisiología, de embarazo normal, de mujer sana, ellas saben cuando sí, y nosotras, lo saben ellas y lo sabemos nosotras. Muchas veces recibimos la llamada de te llamo para contarte, porque como hemos hablado mucho de nos llamáis para hacer un plan, pero todavía estoy bien. No quiero ir a casa, no me quiero ir al hospital. Y nosotros preguntamos, ¿quieres venir ya? Eso también lo hacemos, es decir, ¿quieres venir ya? No, estoy bien todavía. O sea, que es algo también consensuado. Y no nos cuesta nada ir si tenemos, o sea, aunque sea una falsa alarma. Yo tuve una llamada al principio, o sea, de una mujer que tenía, creo que estaba de 36 semanas, o 35 y algo, estaba en contra con dinámica, y no te puedes quedar en casa, porque al final hay que ver si ese bebé si es una amenaza de parto prematuro, si no. Y al final fuimos, de hecho estaba cenando en un restaurante con Borja y con mi marido, y le dije al camarero, tráenos todos los platos, o sea, toda la partida. Y me mira así como, digo, ya, o sea, ya que me tengo que ir. Y entonces me fui y esa señora, pues, gracias a Dios no parió hasta semana 39. O sea, yo fui, la vi y era una falsa alarma y luego ya no pasó nada, ¿sabes? O
o pues eso, esas veces que tenemos que ir y están las mujeres todavía empezando de 1 centímetro, de 2 centímetros, y en el hospital haremos el plan de volver a casa o decidir ingresar en planta si la mujer tiene mucho dolor y prefiere quedarse, o sea, eso... O darte un paseo y volver, valoramos en un rato. Sí, una cosa muy importante también es que os vemos nosotras, no vais a las urgencias convencionales a alguien que ni os conoce, ni entiende esto, ni va a tener ni la paciencia, ni la empatía, ni las ganas, ¿no? Os vemos nosotras, nos encontramos en la unidad tranquilamente y, como ha dicho Marina, hacemos el plan. Bueno, me ha gustado, vamos a reenganchar con lo de estar en un restaurante, tráemelo todo. Claro, una vez que ya entendemos un poco cuál es el concepto, pues se dan todo tipo de situaciones. Sí, porque los partos suelen empezar de noche, pero antes están los prodromos de partos, hay varias llamadas antes de ese parto que arranca de noche. Y yo hay llamadas durante todo el día. No todos son de noche, hay muchos casos. Tenemos algún caso cercano, ¿no? Exacto. Sí, es que yo soy de la liga de somos mamíferos diurnos, ponemos con nocturnidad. A mí si me llama una primi para a las 11 de la mañana, es como, eso no va a ser parto, eso no va a ser parto. Pero a veces sí. Pero a veces sí. A ver, si es su primer bebé, muchas veces es verdad que es así. Yo también he contado este ejemplo alguna vez más, cuando me era su segundo bebé, pero había sido cesárea previa. Es que los úteros de cesárea previa van a toda velocidad muchas veces. Y me llamó una señora y me dijo, llevo toda la noche con contracciones, pero voy a dejar a mi hijo en la guardería. Y cuando llegó estaba de 8 centímetros. Tenemos un parto de este año pasado con una cesárea anterior. 20. Bueno, ahora no, voy a que vaya mi marido yo creo que tendrías que venir. Mandó a su marido a la guardería a llevar al primero y la llamada que me hizo siguiente fue por videollamada con un bebé en brazos. Con un bebé en brazos. Eso yo creo que lo hemos contado en una... No lo sé, me suena. Pero puede pasar, por eso es verdad que es importante que nos escuchéis cuando nos llamáis. Sí, pero en ese caso yo le había dicho antes que se viniera ya. Pero bueno, pues ella optó por eso, tuvo un parto estupendo en su casa sin ningún problema, pero bueno, un parto no atendido, eso pues no es lo ideal, desde luego. Para la mañana. Pero exacto, tenemos llamadas como todo el día. Eso es, sí, que te pueden pillar. Perdón, que se interrumpe. No, pues eso, así en cualquier sitio. Hacemos vida normal, ¿no? Que vayamos pegadas a un teléfono todo el día, pero hacemos vida de personas. Nos pasa que, vamos, a mí me pasa muchísimo, que no te llaman y yo estoy todo el rato mirando el móvil. Hombre, claro, compruebas el volumen, compruebas cobertura, compruebas no sé qué. Y de repente me bajo a jugar al balón con Alejandro y como lo miro cada 5 minutos, y de repente una llamada perdida. Y digo, ay, ya está, ya parió por el camino y yo ya me he perdido la llamada. Y es como, hola, ¿eres Laura? Sí, somos los de la luz. Es que si tienes un contrato de Iberdrola y yo, vamos a ver. Ostras, es un teléfono de trabajo, por favor, no me llames. Total. O sea, sí, llamadas de esas. Yo no sé, Laura, ¿quién le habrá dado sus datos? Pero siempre preguntan por Laura. Siempre preguntan por Laura. Tendré el contrato primero de... Sí, porque además hace llamadas como cortas, ¿sabes? A mí como estás haciendo otra cosa, tal, si suena un toque o 2 toques, no te enteras, pero queda ahí llamada perdida de un número. Y te rayas empezando a devolver tú la llamada, estás pendiente. También es verdad que el teléfono de localizadas también lo usamos para cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier mujer que no nos conoce, para infos, o sea, no solo es de partos. Es un teléfono que echa humo. Claro, que hay veces que yo cojo todas las llamadas como si se fuera a acabar el mundo cuando, ¿no? Y entonces de repente llama una mujer y dice, hola, estoy de una semana embarazada, me he hecho el test esta mañana y yo, es que ha roto una bolsa una señora y además se lo digo, mira, que es que tengo una señora que ha roto bolsa hace 5 horas y no sé nada de ella, estoy esperando que me llame. Ah, vale. O cuando estás en un parto y sigues localizada. Estás en el parto y te llaman preguntando información. Ya te llamo después, te llamo en un rato, muy por bonita, favor. Porque cuando le dices a alguien que está llamando para información, le dices, perdóname, ¿te importa? Te llamo yo en 10 minutos que estoy en un parto. ¡Ay, sí! Y entonces se pone como muy tierno, de que rápidamente empatiza, pero hay un momento en el minuto 1. Unión, de respeto. No, en general, oye, hay que decir que en general, o sea, siempre, las mujeres son súper... ¿cómo se dice? Respetuosas y comprensivas. Sí, y que es rarísimo la mujer que no usa, es otra palabra que no me sale, pero bueno, lo has dicho tú antes, que es rarísimo, vamos, las mujeres usan con muchísimo respeto, mucha prudencia, esa es la palabra, con muchísima prudencia el teléfono. Sí, y es muy raro que una mujer te llame por teléfono para una cosa que no es urgente, y mucho menos por la noche,
o que, o sea, más bien si acaso yo creo que hay más mujeres que pecan de lo contrario, ¿no? Ese momento de que está, bueno, ¿cuál fue el parto de Victoria el otro día? Esto tenía que ser Victoria para cantarlo, que una bolsa rota que la ve por la mañana, le da todas las indicaciones, ella quiere irse a casa, está con el cuello formado, no tiene contracciones, primípara, y nada, se va a su casa con el control hecho y quedan por la tarde para hacer otra revisión y de repente al rato, a las 6 de la tarde, llama que está en el taxi, que tiene ganas de empujar. O sea, chica, menos mal que estaba Victoria. Llama antes. Estaba Victoria en el hospital y nada, y la recibieron y nada, hay muchos tuvo a que su llaman, bebé. yo siempre se lo recuerdo. En la primera llamada termino siempre diciendo, o sea, si me tenéis que volver a llamar, llamadme antes de que estéis montando en el coche. O sea, que yo tenga tiempo, a mí siempre me gusta decirles, claro, que yo tenga tiempo de vestirme, de prepararme, y que a mí me gusta llegar antes que las mujeres al hospital. Claro, yo soy la sobre que todo más si viene apurada. De todas vosotras. Vamos, que tardó 25 minutos, pero para mí ya esa ansiedad, eso, o sea, lo añado a mi ansiedad de estar localizada. Aparte de hacer el triaje correcto, tengo que llegar a tiempo. Sí, nosotros sobre todo si viene apurada nos gusta llegar antes porque tenemos la bañera encendida, claro, tenemos todo preparado y podemos estar más preparados para dar un servicio. A mí me ha pasado, bueno, de anécdotas de estas, me acuerdo perfectamente, una llamada también de estas rápidas y yo estaba haciendo la compra en el Mercadona y decir, o sea, no me creo lo que voy a hacer, pero sí, se confirma, lo voy a hacer. Abandonar un carro hasta arriba en mitad de un pasillo y salir por salida sin comprar. Disimuladamente, ¿no? Diciendo, o sea, qué vergüenza, os juro que yo soy de familia, de verdad me han educado bien, yo sé que esto no se hace, pero, o sea, lo siento por todos los trabajadores de Mercadona, porque esto es una faena, pero me tengo que ir. O sea, de esas sí. De esas bastantes, ¿no? Yo así de las que peor me sentaron, que no, a veces no mola, a veces no sientan bien, claro. Nos encanta su trabajo, somos unas tías muy majas, pero hay veces que te fastidia un poco que te llamen, sí, ¿no? Que vamos a decir. Que no es el mejor momento, digamos. Y yo me he salido del cine un par de veces y del teatro, me acuerdo de sentarme con mis amigas en el teatro justo sentaditas, primera, ¿sabes? Como está empezando a salir, se levanta el telón, y llamarme e irme, mis amigas flipando. Sí, claro, que el teatro no es el cine que voy mañana, ¿sabes? No, que ya lo has preparado, que tienes una entrada, que tal. He de decir que yo no hago planes. Claro, pero es un tema, nada, ella lleva ya ratos, sí, más de años. Cuesta... Que llega un momento en que bueno, y también tú tienes niños pequeños y entonces sí, es otro, no voy igualmente, es otro rollo. Aunque no esté localizada. Pero es verdad que, a ver, dentro de un orden, ¿no? Cada uno lo lleva como puede, pero es verdad que la clave de poder vivir, o sea, de poder tener este trabajo, hay que aprender a vivirlo con paz. Sí, o sea, a normalizarlo. A normalizar lo máximo posible e intentar. Hombre, evidentemente te puedes ir de viaje o no puedes invitar a tu casa, o sea, hay cosas que tienes que, mejor vas a casa de otro, pero tienes que hacer vida normal porque estamos muchos días localizadas. Sí. Entonces, pues si estás así, tensa, mirando el teléfono todo el rato, pues entonces claro, se te hace pesadísimo. De todas maneras, yo es que tengo muy buen karma y yo siempre pienso que... Y vive muy cerca. Claro, eso es muy importante. Yo tengo ese consuelo. Digo, bueno, si veo que me apuro, llamo a Elena. Yo a veces digo a las mujeres, me llamas, llego a la siguiente contracción. Esa frase me encanta y yo la digo, ¿eh? Yo llego a la siguiente contracción porque yo de noche, que es donde suele pasar esto, que es decir que no hay tráfico, y me salto algún semáforo también si hace falta, yo puedo llegar, que lo he cronometrado, yo puedo llegar a tardar 3 minutos. Y eso es la distancia entre contracciones. O sea, que cuando digo que llego, es que llego. Y hombre, yo trabajé, hay que decir que durante 6 años, yo trabajaba aquí, o sea, tenía este trabajo ya y vivía en Griñón. Y bueno, yo lo que digo, y lo que le digo mucho a Marina, igual. Lo que le digo a Marina, digo, claro, trabajando, o sea, viviendo allí, este trabajo cuesta el doble, o sea, claramente. Porque eso nos permite también dar un servicio muy guay, ¿no? Marina lo da igual, pero quedándose allí. Claro, yo voy, veo que no está de parto, como tu parto otro día, el de la Secund Fake. Sí. Nos gusta decir esto de Secund Fake, porque claro, Secund se supone que va todo ágil, rápido, que va a ser un parto fácil, pero a veces es fake, a veces no es tan rápido. Claro, yo muchas veces tomo la decisión errónea. Oye, a veces acertada también. Acertada, ¿no? Es que es muy difícil. Quedarme allí a dormir. Es tu paz mental, o sea, claro. No es erróneo, no es la paz que tú necesitas. No, porque al final pienso... La mandas a casa a la señora, pero tú te quedas. Claro, porque media hora de ir, media hora de volver y media hora de ir, es hora y media de coche. Sí, que yo uso para descansar aquí. Yo lo he hecho eso, cuando vivía en Griñón lo he hecho eso, claro. O me iba a casa de un cuñado,
que vivía cerca y era como, me sentía muy triste, o sea, entrar a las 3 de la mañana en casa de... Una casa ajena era un poco duro. Sí. Yo he de decir que es como, en mi cabeza es como si estuviera jugando a la ruleta, ¿sabes? Te llaman y tú tomas la decisión, venga, pues nos vamos al hospital. Y cuando vas en el camino, a ver de cuánto está, ¿no? A ver de cuánto, como que juegas a ver de cuánto está. Diosa de los partos, yo entiendo, diosa de los partos. Un parto bueno. Que esté empezando. Que esté de parto, por favor. Y por detrás yo tengo a mi Pepito Grillo, que es mi marido, que dice, va a estar de 1 centímetro. Si no he oído yo por... O sea, eso no estaba gritando esa señora. O sea, esa señora va de 1 centímetro. Y llego y ya tengo un WhatsApp suyo. Ya las vi, ya sabes cómo está. A ver cómo. Y digo, tenías razón, estaba de 1, Mentira. O estaba de 6. Y vamos, bien. Y me anima, ¿sabes? Claro, luego las familias desde casa apoyan también. Un momento, nuestras familias. Mi marido, sí. Como yo soy así más locatis, mi marido es en plan, Elena, por Dios, vete ya, Elena, vete ya, que te va a parir, ya verás. Como, bueno, y los hijos, que yo tengo ya hijos adolescentes, y ya también es muy divertido, claro, porque de tantas conversaciones que han escuchado con las mujeres nuestras en casa, claro, en mitad de la comida, en mitad de la cena, en mitad de lo que sea, ya te preguntan, ¿pero ha roto la bolsa? Pero mi hijo de 16 años, ¿pero ha roto la bolsa? Pero va a estar con 3. A mí me encanta con las cábalas que hacen. Mamá, está manchando, vete a echarme un vistazo. Es como... Bueno, pero... O mi marido, si tiene, le puede pasar también la contraria, que tenemos un plan y él también está contrariado. Dice, pero vamos a ver, ha roto la bolsa pero no tiene contracciones, ¿no? Pues ya está. Es como, estamos locos. Es como, yo llamas... El trabajo entra en casa. La pregunta es, tienes que ir. Y, sí, me tengo que ir. Pues ya te cambia el plan, claro. Lo que sea que estés haciendo. Cenando muchas veces es mitad de la cena. Mira, a mí eso es de las que es más... Es peor, ¿no? Yo creo más duras, ¿no? Momento familiar, cena. Bueno, porque ya estamos muy cansadas. Es verdad que esa llamada cuesta... Esa, la primera llevan, descoloca un poco. O sea, te viene una sensación de... O sea, ¿yo por qué me dedico a esto? O sea, yo esto no... A mí, de verdad, cuando te suena el teléfono a las 3 de la mañana y estás profundamente dormida y tal, y te tienes que ir, la sensación es... O sea, me entra una sensación como un pensamiento intrusivo, negativo de esto es un error. O sea, esto es un error, esto es incompatible con la vida. ¿Cómo puedo yo estar última vez. ¿Sabéis por qué le pasa? ¿Sabéis por qué le pasa? Porque cuando hace sus localizadas no se va a la cama a las 9:30. Y a las 3 de la mañana cuando te llaman dicen, pues yo ya he descansado, ¿sabes? Bueno, claro, yo cuando te llaman a las 3 de la mañana y ese día te has ido, o sea, dices, venga, voy a ver un poquito de tele, no hay nada. Mal. No, y te vas a la cama a las 12 y te levantas a las 3 de la mañana, para mí el pensamiento es contra mí misma. Digo, pero ¿por qué no me he ido yo a la cama a las 9:30? Sí. ¿Sabes? Sí. Pero al final lo que decimos, tenemos que claro, tener vida. Yo no me voy a la cama a las 9:30 jamás. La más difícil es la de las 11 entre 10 y 11, o que estás cenando, que no te has acabado de ir a la cama y te tienes que ir. Sí, eso es muy importante. Además te acaban de comunicar que no vas a dormir esa noche. Muy posiblemente en toda la noche. Pero, que no nos podemos quedar aquí, es verdad que llegas al hospital y se te pasa completamente. Yo en la carretera, cuando no hay nadie por el camino, digo, mira, ¿ves ahora qué bien voy? A las 3 de la mañana, que no son las 9, que tardan una hora. Qué bien me viene. Y sabes que estoy... Bueno, yo también tengo el pensamiento, digo, es que a mí no me da miedo trabajar. O sea, yo es la conclusión que saco de mí misma, es que a mí no me da miedo el trabajo, o sea, a mí no me da miedo tener mucho volumen, tener mucho trabajo no me da miedo. A mí me da miedo, por eso yo, claro, cuando me vine aquí, o sea, a mí, es que es lo mismo que estás haciendo tú, a mí realmente lo que me da miedo es si no llegara, si algo fuera mal. Entonces cuando tienes una mujer ahí de parto que va bien, que es una inducción, que sabes que va a estar todo el día, yo me llamo un delivery, eso sí, adelgazar no voy a adelgazar en la vida, porque yo me compenso a mí misma, yo me pido un delivery, me tomo un porque me lo merezco, porque me lo he ganado y yo estoy más feliz. Y luego además, como tenemos muy buen rollo con las parejas, o sea, de verdad que estamos muy bien, a veces es que nos lo pasamos bien de verdad, y yo muchas veces les digo a las parejas de cuando estamos ahí pues bien y tal, digo, chicos, ahora ya tengo a los hijos más mayores, pero vamos, o sobre todo cuando eran más pequeños, digo, para mí esto es lo más parecido a salir de copas, o sea, son las 3 de la mañana, estamos de risas, ya está, ¿a quién le importa que estemos en un hospital?
Total. O sea, que es verdad que se nos pasa. Me estaba acordando ahora de pues lo típico, ¿no? Varios partos que se te juntan. Hay veces, yo cuando entré en el equipo puse una norma y era que entre semana yo solo hacía una guardia, no juntaba días de guardia. De hecho, nos cambió la planificación y la hemos aceptado, porque para este año que ya está de baja hemos hecho lo mismo. Les ha parecido buena idea, porque al final, cuando tienes hijos y tienes familia, pues si se te juntan 2 partos seguidos, o incluso si no tienes familia, si tienes cerebro, dos partos estás vivo. Si estás vivo, 2 partos largos, no das el servicio al 100% y tú estás al 100% y se puede descansar, ¿no? Entonces hacemos guardias de 24 horas, pero es verdad que los fines de semana o en festivos, ¿no? En verano, pues no hacemos bloques. Entonces es verdad que yo he tenido algunos bloques se te han juntado varios partos y estaba allí, ¿no? Estás ya en el parto y yo decía, es que yo necesito comer bien. Entonces mi delivery ha sido un plato de lenteja. Y ahora ya podemos pedir, antes solo se pedía comida guarrería, pero ahora me pedí un plato de lentejas, te lo juro, me lo trajeron y me dio la necesitabas eso, ¿no? Me dio toda la energía de la vida no sé cómo se llama. Es que antes también uno de estos sanos. Antes también teníamos menos volumen de partos, entonces realmente se podía hacer por bloques porque no era eso tan probable. Pero desde el último año ya ahora somos famosas y ya no podemos hacerlo. Más famosas, cada vez lo hacemos mejor y llegamos a más mujeres. Es verdad, vamos a casi duplicar los partos en 2025 frente a 2024. Sí, claro. Es una maravilla, sobre todo porque además, de verdad, de corazón, tenemos vocación de, como dice el lema del podcast, de cambiar la forma de nacer, ¿no? De que esto se puede hacer así con y creo que eso es lo que hace que por detrás el estar localizada no suponga pese tanto. ¿no? Es decir que hay unas llamadas, hablando cuando decías, ¿no? de las 3 de la mañana, que a mí me molestan más que la de la sobremanera, ¿no? Sí, la máscara de la luz, esas que son falsas. Tenemos un fan. Tenemos un fan que nos llama. Que nos ha llamado a todas. Si nos está escuchando, nos estará escuchando. Jesús se llama, porque además es un hombre, pero se hace pasar por mujer o no lo sé. Yo la primera vez que me llamó, es un loco. Casi llamo a la Guardia Civil, a la policía y a todos, o sea, y pongo en alerta hasta la Guardia Real, porque me llamó una persona y me dijo, estoy de parto, con contracciones, que estoy de parto, que no sé qué, y digo, pero no entendía nada, pero ¿quién es? Imagínate, una matrona que está localizada, que alguien le llame así, pues ya... Claro, es que yo puse a la benemérita... Y es un hombre que se hace pasar por mujer con una voz así también como de ultratumba, sí, como de... Pero que se nota que es un hombre, luego, no, que ya te despiertas... ¿Cómo te llamas? Dice Jesús. Jesús. Digo, ¿pero dónde vives? En Sevilla. Digo, pero o sea, no entiendo. Y entonces ya tú ahí empiezas a razonar. Hasta que tu cerebro empieza a conectar esa información. No, yo no puedo decir el cerebro. O sea, de repente es como, ya ha nacido. Y me cuelgo el teléfono. Entonces llamé corriendo a Elena, la primera vez que me pasó, y... Nada, eso es un nada, loco, es Jesús. Sí, es Jesús. Está en la agenda, ¿no? Jesús está fuerte porque, o sea, a mí también me ha pasado, obviamente, pero es que a Vicky hace nada le pasó en plan a la segunda semana. O sea, ¿qué es esto? Y, ay, perdón, se nos olvida hablarte del loco. Y claro, o sea, yo le tengo bloqueado. Ese número. Pero hay veces que dudo de mí misma, digo, a ver si bloquea un número que no debería desbloquear. A mí me ha pasado más veces, y con otras, con mujeres, con voz, con acento como latinoamericano. A mí eso sí me ha pasado. Y varias veces que te llama diciendo que es así, quiero empujar, no sé, como flojita, como creo que voy a parir. Entonces, pero yo ya, o sea, al principio, yo recuerdo que la primera vez dije, Dios mío, mi deber de socorro. O sea, sabía que no era una mujer mía, o sea, que no era de nuestro equipo, pero nuestro deber de socorro, ¿no? Claro, si alguien está sola, yo necesitaba saber en su casa, casa, persona, dónde te llevo una ambulancia, ¿sabes? Claro, nuestro deber de socorro. Pecamos la primera, tal, y ya la primera vez igual, pero vamos a ver, tienes que llamarlo 112, pero a ver, ¿dónde estás? ¿Pero qué ves? No pero está la cabeza, yo estaba dispuesta ya a atender el parto telefónico. Pero ya, claro, la tercera ya es, perdona. Ni estás pariendo ni nada que se le parezca. Haz el favor de no molestar. Ya nos poníamos serias. No, luego ya hay que llamar a la policía para decir, esta persona nos está acosando, o sea, este es el número de teléfono, por favor, búsquenle. Por favor, busquen a Jesús. ¿Sabes? Es así. Pero ya últimamente, bueno, yo creo que es porque está bloqueado, ¿no? A mí yo ya últimamente... Pero bueno, creo que la más gorda que hemos tenido, fake news, ha sido el hackeo. Lo puede contar Elena, el hackeo.
El hackeo. Nos hackearon la web para vender Viagra. No tiene su gracia, ¿no? O sea, una web de parto. Sí, la tienes. Pues Viagra. Y yo de repente empezamos a recibir millones de WhatsApps. O sea, yo miro el teléfono y digo, quiero Viagra. Y yo, Y otra vez. Aquí no vendemos Viagra, imbécil. O sea, le falta decir. Otro, quería Viagra, no sé cuántas cajas, ¿cómo y claro, mercado hay que decir que la Viagra es legal comprarla, pero es ilegal comprarla online. O sea, bueno, no, que es con receta médica, evidentemente. Entonces, claro, vienen a, ¿sabes? A la tercera persona que me escribe pidiendo Viagra, digo, aquí llega todo encerrado. Algo está pasando. Algo está pasando. Y efectivamente entramos en la web y la web estaba hackeada y entonces en nuestra web, en nuestro host, pues un anuncio, ¿no? Un anuncio, algo así, sí, un anuncio con el error que cometieron, porque claro, ellos los que te hackean la web no quieren que tú vendas Viagra porque saben que yo no vendo Viagra. Que no cambiaron el número de teléfono. No cambiaron el número de teléfono de abajo, entonces habría quien les llamaba a ellos, pero había los que me llamaban a mí para pedirme Viagra. Claro, y entonces a mí una noche, a las 12 de la noche, ya dormidos, me llamaron, ¿no? Y entonces... porque era una emergencia. Era una emergencia. A las 12 de la noche un señor de Valencia... Que no se me pone dura. Me llamó para comprar Viagra. Entonces yo le dije, mira, que te han engañado, te han estafado. O sea, esta gente llama sin saber que... ¿Sabes qué? A ver, hay que tener pocas luces también, pero bueno, ellos piensan que están llamando a un servicio lícito ¿no? Y entonces a los 3 minutos... Ellos saben que es un hackeo. No, pero hackeo no. Ilegal, pero que piensan que le van a vender. ¿Sabes? Que va a ir un tío con una bici a llevarle la Viagra a su casa en 5 minutos. A solucionar el problema que se le ha planteado. 5 minutos. Y entonces, a los 3 minutos volvieron a llamar. Y entonces mi marido, que a veces cuando llaman a las 3 de la mañana pues se enfada un poco y le despierta, empezó: ¡enfermo! ¡Dile que es un enfermo! ¡Que era las 12 de la noche! ¡Que se vaya a dormir! Y era una señora que estaba de parto de verdad. Y entonces me fui sigilosamente a hablar con ella y le dije, no, que me tengo que ir. Y yo fue como, no me creo que ahora venga una señora ¿sabes? Me está estimando, estás yendo a venderle Viagra al señor. Claro, yo vi ahí un negocio igual paralelo. Y le explicaste a la señora, no, perdón, es mi marido que está está soñando, señor. Que no se encuentra bien. Es que, o sea, cuando vives localizada te pasan cosas muy graciosas, la verdad. Sí, y va un poco como a rachas, no siempre es malísimo estar localizada, ¿no? Hay épocas que se lleva como mejor porque tú te encuentras mejor, estás más descansada o más tranquila y tal, y otras épocas en las que no mola, que te acuestas y es como... El descanso es clave. Yo he tenido partos que se me han encadenado y eso es sí, ahora muy duro. O sea, meterme en la cama, porque si no he venido, ¿no? O sea, me enfado con la señora, decir, ¿por qué no me ha llamado hace 15 minutos? ¿Cuánto llevas con mutaciones? 2 horas. Pues haberme llamado un poco antes, que yo estaba ya en Belén. Ya me he venido a mi casa, me he puesto el pijama, me he metido en la cama. Ahora literal no quiero ir. Apoyada, o sea, como una película. Sí. Pum, y ring el teléfono. A mí me pasó en Belén la rotonda que se coge para coger la M30. O sea, salí de un parto igual, 4 de la mañana, agotada total, y bajé así, la que si tiro de frente voy a tu casa, y si no, cojo la M30, pues así, en la rotonda, y me llamaron en esa rotonda y volví. Vuelta no, eso nos ha pasado a todos, estar yéndonos y volver. O sea, da un poco de... tengo ganas de llorar. O sea, ¿por qué me pasa esto, no? Sí. Pero vamos, estamos dispuestos a hacer todos los partos que haga falta. Y de hecho, si en algún momento se nos juntan varios partos y no podemos, siempre solemos estar una de nosotras en stand-by. No, y que ahora ya no hacemos. O sea, que esto es más de bloques largos. O sea, que es lo que tú decías, es muy importante. Tienes una noche localizada que puedes estar entera trabajando, que lo que digo, que no tenemos miedo al trabajo. Pero sabes que la noche siguiente no estás localizada. Que estamos encantadas de que nos llaméis y que nos contéis, que nos gusta hacer un plan con vosotras, que de hecho siempre es guay porque como ya esto ya lo sabéis, ya habéis venido a monitores, a las consultas, ya os lo hemos dicho. O sea que es verdad que en ese caso las mujeres no están llamando a un teléfono en el que no saben qué decir ni cuándo llamar. Quién está al otro lado. Exactamente. Pero que cualquier duda, cualquier cosa que nos llamen y que nosotras, a mí me encanta de hecho planearlo porque sé que pues eso, me puedo dar una ducha, puedes cenar algo,
algo, prepararte la bolsa de... Yo a dormir otra vez, que además tengo esa capacidad de que llamo, yo me vuelvo a dormir, me vuelven a llamar, me vuelvo a dormir, está fenomenal. Eso a Marina y a mí no nos pasa Porque de la momento. primera llamada es la mujer, que te cuento un poco. Te cuento un poco cómo está y fenomenal. Pues le damos las pautas y ya va con su pelotita, su ducha y yo a descansar para estar ready para cuando ella arranque. La segunda llamada vuelve a ser a lo mejor la mujer, oye, pues que ya tenemos un poco más, entonces bueno, valoramos y venga, pues ya parece que está, pues esperamos ¿puedes una horita más a ver con esta dinámica tal? Sí, fenomenal. Y ya la última, la llamada de salimos, ya la hace el marido, que eso es un signo claro de parto. Rápido. Cuando vamos. la llamada la hace el marido es como porque una mujer de parto no está para... Si es que de hecho ese es uno de los criterios que usamos, es decir, cuando una mujer, ya estamos dando la clave, pero cuando una mujer llama y mantiene una conversación medianamente larga, racional, sobre cómo está, no está, lo que nota, lo que no nota, no está todavía de parto, especialmente una primípara, porque el riesgo de las secundíparas es que eso puede cambiar muy rápido, ¿vale? Por eso las secundíparas tenemos unos criterios muy diferentes. Una secundípara, en cuanto las contracciones son ya dolorosas y irregulares, es una valoración. Siempre, en la primera llamada casi siempre terminamos en la pauta, ¿no? Un par de horas de contracciones regulares, dolorosas, y yo siempre les digo, pero cada mujer es un mundo y cada una, ¿no? Yo recuerdo, y ante la duda venir. Yo recuerdo, o sea, por ejemplo, las noches, los días festivos, a todo el mundo le da como más reparo porque es como que es festivo, ¿no? Entonces la noche de Reyes me llamó una pareja que estaba empezando de parto y fue esta misma conversación, un par de horas de contracciones, pero si cambia cualquier cosa, y como a los 30 minutos, 35, me llamó el marido. Lo siento que te estoy llamando. Es que lo siento mucho, porque me has dicho que 2 horas y ha pasado media hora, pero es que está mi mujer sentada en el váter y dice que está... Y digo, vámonos ya. O sea, ya nos vamos. Primer bebé, o sea, nunca sabes. Y llegamos y estaba de 6 centímetros y fenomenal, porque dio a luz en 2 horas, a las 3 de la mañana, y yo llegué aquí a ver a los reyes con los regalos en el árbol. O sea, que eso es fenomenal. Pero es verdad que es difícil volver a dormir. Esa tranquilidad es muy difícil. Yo muchas veces, a mí me ha pasado al revés, me llama la señora, he roto bolsa, estoy con un dinámica, así que, venga, pues date una ducha. Muchas veces, hay veces que también se para, o sea, te das una ducha. De hecho, por eso es que nos quedamos en casa. Claro. Porque es que muchas veces se para. Se para el parto y al día siguiente sigues embarazada por la mañana y esa noche te vuelve a pasar, ¿no? Y hay un par de días eso de los pródromos, que ya hemos hablado mucho de ellos. Y entonces yo por la mañana, o sea, lo típica llama, al final te quedas dormida, ¿no? Llamada, ¿no? Entonces de la mañana venga, date una ducha, te relajas un poco y a ver si te puedes volver a dormir y tal, y ya no te vuelven a llamar. Y por la mañana ese despertar para mí es angustiosísimo. Te levantas pensando... No lo he oído. No lo he oído. Tiene el niño en brazos ya. ¿No? Y entonces la llamo, me ha pasado un par de veces, ya no, casi no me pasa porque ya me espera una hora un poco más. Y me digo, sí, digo, te he despertado. Está dormida ella. Digo, perdón, te he despertado. Soy la loca de la matrona. La matrona localizada que te llamo para molestarte porque tú no me has devuelto la llamada. Es como, entonces muchas veces digo, aunque sea o sea, avísame de que, ¿sabes? Sí, está todo ok. De que si te ha parado, que te vas a dormir. Si te vas a ir a dormir, me llamas, oye, que me voy a ir a dormir, y así dormimos tranquilas todas las dos. Pero eso es tierra trágame, por favor, porque es como, no, que se me pasó, que estoy en mi casa, estoy tan tranquilamente dormida, y es como, vale, Marina, tranquiliza. Relax. Pero bueno, muy bien. Es duro, pero es bonito. Sí. Hay que valer también, hay que valer para esto. Es entonces, nada, si nos queréis contactar, es el mismo. Y es que no me lo sé de memoria. Algunos no, yo tampoco. 12 años por el mismo teléfono. Sí, buscadlo, a ver, que os lo decimos. Pero solo os podéis llamar si estáis embarazadas, o si queréis quedaros embarazadas, o si estáis de parto, por favor. Si estáis de parto y somos vuestras matronas. Porque no va a ser como Jesús. Claro. 646, ostras, 789832. Venga, 646-789832. Ese es nuestro teléfono de guardia, nos podéis llamar 24/7. Es el mismo número, siempre tenemos varias tarjetas SIM y nos conectamos desde casa y siempre hay una de nosotras disponible. Así que nada, nos podéis llamar cuando queráis o escribir un WhatsApp si no es importante y os contestaremos en la mayor brevedad posible, y seguir en todas nuestras redes y nos podéis dar likes y comentar y ponernos si queréis algún tema en especial para algún capítulo más que os interese del podcast, y esperemos que os estén gustando estos podcasts que os hacemos con mucho amor. Muy bien, adiós. Adiós.